Familia y Juventud, un programa que le ayudará a fortalecer la fe y a vivir mejor cada día. Buenos días, queridos hermanos y amigos. De nuevo les saludamos con muchísimo cariño, con mucha ilusión, con mucho gozo. ¿Cómo amanecen esta mañana? Nosotros estamos, yo diría que radiantes de felicidad. Estamos muy contentos. Y estamos particularmente contentos por la dicha de saber que estamos en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Hay mucho oficial de seguridad que me dice que como están por entregar ya la guardia, que han pasado toda la noche, pues que tienen el canal puesto desde temprano y que nos miran, lo cual nosotros agradecemos profundamente. Esta nariz que me heredó papá a veces me pica, yo no sé si será por el maquillaje o por qué, pero que pica, pica. Don Víctor, usted tiene nariz, todos los corderos somos narigones, fíjese en los corderos y verá que no hay ninguno ñato, todos somos narigones. Hoy quiero invitarlos a que lean el libro del Génesis en los capítulos del 40 y siguientes. Lean esos capítulos. Se van a encontrar la historia de un hombre, o sea, de una familia, pero particularmente de un hombre, José. José era hijo de Jacob, aquel que sus hermanos, por envidia, porque su padre amaba tiernamente, hay un hijo después que es Benjamín, el pequeño. Se van llenando de resentimiento y de odio, y un día, llenos de ese resentimiento y ese odio, toman al muchacho y planean matarlo. Sin embargo, uno de sus hermanos, me parece que es Judá, porque lo estoy haciendo como de memoria, dice, no, mejor no lo matemos, metámoslo en un foso y lo tapamos. Y llenemos la túnica con sangre y se la llevamos a nuestro padre y le decimos que un animal se lo comió. Estaban en esa trama cuando pasan unos contrastistas de esclavos o mercaderes que iban hacia Egipto y entonces optan por vender al joven José a esos mercaderes de esclavos. Como vemos, la esclavitud desde toda la antigüedad. Y como vemos la trata de personas desde siempre. Y es lo que sucede en este caso. Bueno, yo quiero hablar hoy un poco de José. Y por eso es que les digo que lean. Pero hoy lo que quiero hablar de José es que como a los hombres se nos dicen que los hombres no lloramos y empiezan a hacernos duros como esta mesa de concreto en donde estoy sentado aquí en el parque de Atillo 2. Parque que es el polideportivo y todas las cosas. Aquí hay árboles, hay piscina, hay pista para carreras, hay graderías. Está la biblioteca a un costado. Aquí tenemos de todo en este Atillo y no solamente cosas feas. Y esto es un parque muy lindo. Cuando uno lee la historia, particularmente del encuentro de José, porque José vive en Egipto situaciones muy interesantes, profundamente interesantes. Tanto que llega a ser la mano derecha del faraón allá en Egipto, el encargado de las finanzas del reino, fíjese usted. O sea, sería hoy el secretario del tesoro. Un personaje importantísimo porque tenía o debía tener suma confianza de faraón para que lo nombrara en eso. Su familia, que está allá en su pueblo natal, sufre en ese pueblo una hambruna espantosa, como las que todavía hoy se vive en Palestina y en ciertos países del África y todo eso. ¿Y por qué no hambrunas como las que a veces se viven también en nuestro país? Porque hay gente que vive en necesidades. ¿O usted cree que andan hurgando en basureros y ahí juntando del caño chayotes majados y pedazos de yuca y cosas después de que se va a la feria del agricultor porque son cochinos o porque no trabajan? No necesariamente. Bueno, entonces los hermanos de José van a Egipto a buscar grano
para saciar las necesidades de su familia. Posiblemente usted piense que José era un hombre muy sensible, y yo le diría que sí, por las muchas veces que la narrativa, que yo voy a mencionar algunos versículos que tengo aquí subrayados, llora. La primera vez que José llora es después de la primera conversación con sus hermanos. Ellos no lo reconocen, él sí supo quiénes eran. Y entonces, en el capítulo 42 y en el verso 24, dice que José se apartó de ellos y lloró. Eran años de no verlos, y los reconoce cuando llegan a llenar los sacos con trigo. Vuelve a llorar cuando ve a su hermano menor Benjamín. José se conmovió profundamente, dice el versículo 30 del capítulo 43. Entró en su cámara y lloró. Y llora de nuevo cuando su hermano mayor Judá se ofrece voluntariamente para tomar el lugar de Benjamín como esclavo, para que el padre de ellos, que es el padre de José, sin que ellos sepan que ese es José, vaya a sufrir, porque su padre se moriría de angustia. Ya había perdido a José y ahora pierde al menor, que es Benjamín, se iba a morir. Pero en esta ocasión José lloró a gritos, tanto que los egipcios lo oyeron, y lo oyó también la casa de Faraón. Capítulo 45, verso 2 de el libro del Génesis. ¿Cuándo vuelve a llorar José? Si es que es una lloradera, póngale cuidado. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, abrazados, llora junto con ellos, besándose unos a otros. Capítulo 45, versículos 14 y 15. ¿Y habrá llorado cuando se encontró con su padre? Capítulo 46, verso 29. Al encontrarse con su padre José, lloró sobre su cuello largamente. Un padre al que tenía años de no ver. Ya se había enterado cómo estaba el viejo Jacob, pero lloró profundamente. Y ahí no se secan las lágrimas de José. Lloró después cuando Jacob murió. Y dice el capítulo 50, en el verso 1, se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Palabra de Dios. ¿Por qué habrá llorado tanto José? Tenía posiblemente razones de sobra para llorar. ¿O es que los hombres no lloran? ¿No lloró Jesús ante la tumba de su hermano Lázaro? Y cuando digo hermano, no me confundan, ¿eh? Y no lloró viendo a Jerusalén, 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 que matas a los profetas. Sin embargo, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén que lloran por él. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y hoy hay muchas mujeres que todavía están llorando por los hijos, y otras más que llorarán lastimosamente. Sobre todo en momentos actuales en una sociedad como la nuestra. La reunión de José con sus hermanos le trajo a la mente dolorosos recuerdos. Lo iban a matar, lo vendieron como esclavo, le mintieron a su padre. Pero José estaba tan emocionado de ver a su propia carne y su sangre de nuevo, que por eso fue capaz de llorar. Vieran que aquí quiero hacer un paréntesis. Será porque yo soy romántico y quiero seguirlo siendo. Me encanta ser romántico. Pero será posible, a veces me he preguntado yo ahí en la sala de mi casa, a donde muchas veces me siento a reposar, que habiendo vivido 20, 30, 40 años juntos,
teniendo unos hijos en común. Aquellos recuerdos de las idas a la playa, de las idas a un restaurante, de un viaje al extranjero, de aquellos momentos de pasión, amor que nos profesamos. Escuchar una canción que bailamos hechos un puñito el uno con el otro, que hoy no provoque recuerdos en nuestro corazón. Yo me temo que no es posible. Entonces es cuando yo me pregunto, y no le quiero preguntar a nadie, yo nada más me pregunto cómo se puede estar con otra persona y escuchar de repente o pasar por tal parte o el restaurante al que estuvimos, lo que sucedió, el parto del primer hijo, etcétera, etcétera, que no me traiga recuerdos a mí. ¿Será vivir en la gloria o vivir en el infierno? Yo no sé. Yo no sé. Trato de ser misericordioso con quienes tales momentos viven. Ser misericordioso. Lloró cuando se dio cuenta José de que sus hermanos se habían arrepentido al reconocerlo, porque era un motivo para reconciliarse con su familia, y particularmente sobre el cadáver de su padre. Yo a veces me pregunto, esos hermanos que no se hablan y que saben que el papá está grave y que hay un hermano que simple y llanamente por rencor o por odio no es capaz de ir a visitar al gestor de sus días, ese papá que tal vez está en cuidados intensivos. Y es cuando recuerdo aquella historia que muchos de ustedes también conocen, de aquel anciano que estaba internado en un hospital y llamaba John, 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 y las enfermeras trataban de calmarlo. Ya va a venir John a verlo, abuelo, espérese. Y aquel hombre no paraba durante el día y parte de la noche de estar llamando a John, que era su hijo. Un día entró un soldado a visitar a alguien y oyó John, John, y se asomó a la puerta, vio a aquel anciano con los párpados de sus ojos cerrados llamando a lo que él pensó debe ser su hijo, está angustiado. Entró y se sentó a la cama y tomó entre sus manos las manos de aquel anciano que poco a poco, por las caricias que el soldado le hacía sobre la mano, se fue calmando y calmando y calmando hasta quedarse plácidamente dormido para siempre. En eso entró una enfermera, se dio cuenta que aquel anciano había muerto y le dijo, gracias a Dios, John, que usted pudo venir a tiempo. No, le dijo él, yo soy Douglas, yo no soy John, pero ante la angustia de este anciano me recordó a mi padre y por eso quise sentarme un rato a la cama. Ahora voy a ver a mi padre que está en la habitación 18C. Una historia, hermanos. Una historia que muchos han vivido y que a mí me ha tocado en algún par de ocasiones vivir. Por lo menos estar cerca de amigos muy amados por mí, cuyo padre está en tránsito de muerte. Y que me tocó con mi propio padre. Y que lloré en el momento y en silencio, en que debí de hacerlo, pero no delante de mi madre ni de mis hermanas, porque consideré que debía de darle fortaleza. Me ha visto más llorar el Mira, mi señora, que mi familia en los años muchos que llevo. ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Han llorado alguno de los miembros de su familia? ¿Han llorado ustedes juntos, asidos de la mano, por la pérdida de un hijo? Porque fue condenado por el delito que cometió a tantos años de cárcel. ¿Han llorado porque se divorcia esa hija de su yerno y quedan 3 hijos? ¿Han llorado llenos de amor, de agradecimiento a Jesucristo el Señor
porque les permite estar juntos viviendo la vida que viven. ¿Han llorado como pareja? Pero si usted tiene dificultades para llorar, lea la historia de José y usted verá cómo no es ni pecado ni muestra de debilidad llorar cuando hemos de hacerlo. Ay, hermanos míos, ¿usted ha visto alguna vez a un pequeño jugueteando en un jardín? Corren, tocan las matas, juegan, tiran la bola, miran a ver si ha brotado alguna flor nueva, se entretienen. ¿Por qué entonces, hermanos míos, nosotros creemos que hacer cosas como las de un niño, y ellos lloran con mucha facilidad, no es digno de nosotros? Fíjense que en el Nuevo Testamento, en el capítulo 22 de Lucas, claro, ante darse cuenta que se hacía real aquello de que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Cuando el gallo canta y Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, dice el autor Lucas que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Hermanos, hay momentos en la vida, y uno de esos impactantes fue aquel primer Viernes Santo a las 3 de la tarde. Había un grupo que estaba presente aquel día y su papel era difícil. Ellas no hablaron mucho, pero estaban allí. Muy pocos lo notaron, pero eso no es sorprendente. Por su propia naturaleza son tan silenciosas que casi siempre son pasadas por alto. En efecto, los escritores del Evangelio rara vez hacen referencia a ellas, pero nosotros sabemos que ellas estaban allí. Ellas tenían que estar allí. Ellas tenían un trabajo que hacer. Sí, con su presencia hicieron mucho más que dar testimonio del drama divino. Ellas lo expresaron, ellas lo capturaron, ellas representaron la desesperación de Pedro, ellas traicionaron la culpa de Pilato y develaron la angustia de Judas. Ellas transmitieron la confusión de Juan y tradujeron la compasión de María. Su principal función fue estar con el Mesías. Con extrema delicadeza y ternura, ellas le ofrecieron descanso a su dolor y expresión a su momento cumbre. ¿A quién estoy describiendo? Quizá usted se sorprenda. Hablo de las lágrimas. Son esas pequeñas gotas de humanidad, esas que ruedan como pelotas fluyendo de nuestros ojos, corriendo por nuestras mejillas y cayendo en el piso de nuestros corazones. Ellas estuvieron allí ese Viernes Santo. Ellas siempre están presentes en momentos como esos. Ellas debían de estar. Ese era su trabajo. Ellas son mensajeras en miniatura, disponibles las 24 horas del día para sustituir a las palabras incorrectas o desesperadas. Ellas van goteando y derramándose desde el borde de nuestras almas, arrastrando con ellas las más profundas emociones que poseemos. Ellas ruedan por nuestros rostros, anunciando desde el más inconmensurable gozo hasta la más profunda y oscura desesperación. El principio es simple. Cuando las palabras se enmudecen, las lágrimas hablan. Esta belleza que les he leído, hermanos míos, están tomados de uno de los bellísimos libros de un autor que a mí personalmente me enternece mucho y cuyo nombre es Max Lucado. Si no me equivoco, están tomadas de Todavía remueve piedras. Son muchos los libros de Lucado. Es un autor que a mí personalmente, les repito,
me enternecen mucho. ¿Por qué entonces, hermanos míos, hacerle creer a nuestros hijos varones que los hombres no lloran, si todos sabemos que no seremos infieles a la fortaleza que nos regala el Espíritu, si cuando tenemos que llorar, no lloramos? Yo creo, hermanos, sinceramente les digo, que no hay por qué no llorar. Imagínense usted el encuentro de la samaritana con Jesús, cuando Jesús le va pidiendo que le debe de beber y le va hablando de toda su vida y le dice que traiga a su marido y le va diciendo en esa dirección espiritual, porque ese diálogo es ni más ni menos que una dirección espiritual que la conduce a ir a decir: he encontrado un profeta, me ha dicho toda mi vida. Y ellos vienen a ver y regresan y le dicen: nosotros creemos porque hemos visto, no por lo que nos has dicho. Cuando el Señor Jesús le revela a uno toda la verdad de la vida, porque hay cosas que nosotros a veces tratamos de ocultar, brotan las lágrimas, porque no es posible contenerlas. Mi encuentro con Cristo, hermanos míos, fue muy fuerte, fue violento. Pero más violentas fueron aquellas lágrimas que golpeaban al caer sobre la mesa donde estaba sentado mi grupo, cuando no podía contenerlas, al darme cuenta de lo que yo había hecho, que jamás en mi mente estaba hacer, con mi esposa y con mis hijos. Claro, un hombre sin Dios, enfermo alcohólico, irresponsable hasta llegar al extremo de perder la casa 5 veces. Casa que, bendigo al Señor, logré recuperar. Con un intento de suicidio. Con unos problemas espantosos donde perdí trabajos, perdí la dignidad como persona. Les he contado que la gente no quería saber nada de mí, cambiaban de acera. ¿Cómo no iba a llorar de darme cuenta? ¿Cómo no iba a llorar si el último día de mi cursillo de cristiandad quise ir a hacer una visita delante del Santísimo antes de salir ya a la clausura? Y de rodillas delante del sagrario le decía: Señor, dame una oportunidad, una sola oportunidad te pido. Porque yo sabía, y era lo que le pedía al Señor, que si yo reconquistaba el Mira, me ganaba a mis hijos de nuevo, lo cual logramos. Gracias a Dios. Y seguimos logrando 37 años después. ¿Y cómo no llorar cuando aquel día me devolví rápidamente de San José, cuando me encontré con el abogado que llevaba la causa del robo que yo hice y me dijo: Víctor, tenés orden de captura? Y llegué y me arrodillé delante del Mira, que estaba ahí sentada tejiendo, y le dije: negra, voy para la cárcel. Y me dijo: Víctor, pase lo que pase, yo seguiré estando con vos. Llorar no es prohibido, hermanos. Soy Víctor Cordero, de Familia y Juventud. Que Dios me los bendiga. 1.000.000 de gracias por todo. Buenos días. Familia y Juventud, un programa que le ayudará a fortalecer la fe y a vivir mejor cada día.